que se hizo con el obispo, no se canceló los trabajos una vez terminados. Sigue la polémica en torno al obispo Eduardo Durán. A las acusaciones de obtención irregular de un millonario patrimonio y adulterio, ahora se suma otra por estafa y uso indebido de recursos públicos. Lo que no se puede robar es la fe de las personas que siguieron confiando en él y siguen confiando en la iglesia. Todos los antecedentes, pronto, en Mucho Gusto. Bueno, a propósito de esto, vamos a conversar también con René Vargas, que está hoy día en el estudio con nosotros. Él se crió con el obispo Durán, es pastor también, así que le damos la bienvenida a don René. Muchas gracias por estar con nosotros. Entiendo que usted conoce al obispo Durán desde los 4 años. ¿Se sorprende con todo esto que está pasando? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y sobre su pregunta, si me sorprende, no, porque yo hablé con el pastor Durán hace aproximadamente 10, 12 años y le advertí de todas estas cosas si él no seguía el camino realmente que Dios le había ordenado. O sea, lo que está pasando. Ustedes hablaban del camino de Dios, de seguir a Dios. Sin embargo, usted sostiene que él comenzó a ejercer una estructura jerárquica, ¿cierto? Donde la gente de alguna manera le tenía que rendir tributo a él más que a Dios, ¿una cosa así? Sí, eso se debe a dos cosas, pero la primera es voluntad de Dios que esto pase. Es voluntad de Dios que esto pase y que llegue a su término ahora. Como le pasó a Balaán el profeta y como le pasó al rey Saúl, que fue desechado por Dios por no cumplir las ordenanzas que Dios le dio. Y el caso del pastor Durán es exactamente el mismo en ese aspecto. Ahora, el otro tema es la situación. Esta iglesia catedral tiene un número de feligreses muy alto. Yo milito en una iglesia que se llama Iglesia Metodista Pentecostal Renovada. Y esta iglesia, en sus estatutos, dice que ningún pastor puede tener más allá de 500 feligreses. Ya. Esta tiene 200, 300 mil feligreses. O sea, que hay un montón de cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. ¿Sí? Sí, que le hable más fuerte. No, que pasan muchas cosas irregulares que no deberían ocurrir. Ahora, usted que conoce tan bien al obispo, entonces usted empezó a ver cosas que no correspondían. ¿Qué fue lo primero que usted vio que le llamó la atención? Que usted dijo, esto no está bien. A ver, esto pasó cuando su hijo descubrió el adulterio. ¿Ya? Yo conversé con él y le dije, mire, sea franco, sea claro, no es primera persona que cae en este delito, ¿ya? Para Dios es un delito grave. Por lo tanto, pida perdón, sea transparente y lo van a perdonar. Hay mucha gente que desconoce qué tipo de adulterio fue. Yo conozco un solo adulterio en una relación matrimonial. ¿Pero qué fue lo que es descubrió? un matrimonio, ¿no es cierto?, que una de las partes lo engaña a la otra. O sea, el matrimonio es sagrado en la estructura de la religión, ¿no? Esta es la cosa. Ahora, Así de simple. René, ¿usted cree que el pastor Durán cambió la fe en Dios por la fe en el dinero? Sin lugar a duda. Cuando digo que le pasó lo mismo que le pasó a Balaán, tendría que... Veo que usted no sabe eso, si no, no me haría la pregunta. Balaán era un profeta al cual Dios había bendecido de tal manera que lo que él bendeciera bendito y lo que maldeciera maldito. Entonces Balac, que era el rey de Moab, que estaba en combate con el pueblo de Israel, quiso que este Balaán maldijera al pueblo de Israel para poder derrotarlo. Y para que él hiciera eso, tenía que ofrecerle algo, y le ofreció una carreta de joya y de riqueza y de representación social en el gobierno que él tenía. Entonces él accedió a eso, pero Dios no se lo permitió. Y él insistió, a tal extremo llegó su locura que llegó a discutir con una burra, con una bestia, sin considerar que la bestia estaba hablando con voz de hombre por mandato de Dios. No lo pudo entender porque ya él estaba lejos de Dios. ¿Cómo una persona puede perderse tanto? ¿Cómo una persona puede extraviar tanto el camino sabiendo que un pastor se prepara para esto? A ver, justamente esa es la situación cuando un pastor se prepara. Pero el pastor, bueno, que me perdonen todos los pastores, pero yo no tengo ninguna preparación. Mi preparación viene de parte de Dios. Ahí está la diferencia.
punto 1. Punto 2. La riqueza son un mal que controla Satanás, el diablo. Está escrito en la Biblia también. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, lo sube a un lugar muy alto y le dice, mira, todas estas riquezas son mías, a mí me han sido entregadas y todo te lo daré a ti si tú postrado me adoras. Ahora, Pero basémonos en eso nomás. ¿Están en manos de Satanás las riquezas? Sí, están en manos de Satanás. Y él la usa para tentar al hombre en la ambición, y más ambición, de tal manera que el hombre pierde el sentido de las proporciones y pasa por sobre todo los principios morales, éticos y de justicia. Pastor, Eso es lo que le pasó. esto tiene que ver, yo entiendo, bueno, un poco con lo que ustedes, la fe que ustedes tienen, las creencias. Sin embargo, acá, Carlos López, se entregaron recursos públicos. Esto es un hecho que es concreto, hay un certificado que tú tienes ahí, Carlos, y si eso se comprueba, probablemente se podría hablar de fraude al fisco, ¿no? Es un documento oficial el que ha llegado a nuestro poder, lo tengo aquí en mis manos, ustedes pueden ver, y da cuenta que el Estado de Chile habría proporcionado estos fondos para refaccionar esta iglesia. Como les decía, Claro. después del terremoto, esto quedó con severos daños. Y se contactó a Luciano Quintana, que está aquí junto a nosotros. ¿Cómo estás, Luciano? Gusto saludarte. Hola, buenos días. Mirando la cámara, por favor, date vuelta para acá. Buenos días. Sí, te contactan a ti y primero hacen que sean 30 millones de pesos los trabajos por esto, ¿cierto? Sí, bueno, en primera instancia el contrato que se firmó en ese entonces, que lo firmé directamente con el obispo, sin ningún intermediario, sino que esto fue directamente con él, se entregó un presupuesto según el mandante, que en este caso era la primera iglesia pentecostal. Por 17 millones fue el primer presupuesto cuando se iniciaron los trabajos. Debido a que habían fallas de estructura, la pintura estaba sopla, hubo un aumento de obra, a los cuales en una primera instancia se llegó a 30 millones. Y esto fue entregado antes del Tedeum del año 2012. Tú se lo entregaste a la Guardia Presidencial, porque aquí iba en definitiva a realizarse el Tedeum con la presencia del primer mandatario. Efectivamente, se entregó 4 o 5 días antes de que se realizara el Tedeum del año 2012, a la cual iba a asistir el presidente de la República, ya que se inauguraba también la remodelación de la catedral. Ahora, lo que llama poderosamente la atención, en primera instancia ese valor es de 30 millones de pesos. Exacto. Luego del Tedeum dejó pasar unos días Luciano y recién en el mes de octubre a él lo contactan y le piden que haga un cambio de esta factura que primero era por 30 millones de pesos. ¿Por cuánto te piden? Y muéstranos la factura que tú entregas. Efectivamente, se hizo una primera factura prácticamente 2 meses después de la recepción de la catedral, de la obra de la catedral, por 30 millones cerrados. Lamentablemente en octubre no se canceló, en noviembre tampoco, y recién en el mes de diciembre, como lo acredito a través de la factura, 14 de diciembre del año 2012, fue recepcionada la factura, ya que ellos me pidieron que por un tema interno, nuevamente le hiciera la factura, pero esta vez por un monto un poquito elevado por los atrasos de los pagos. Supuestamente por los atrasos aumenta de 30 millones a 30.283.440 pesos. Y aquí me quiero detener, porque tengo aquí en mi poder nada menos que este documento que fue entregado el día 6 de diciembre del año 2012. Este documento dice lo siguiente: vistos la ley 20.557 de presupuestos del sector público para el año 2012, el Departamento Supremo número 19 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 2001, la resolución número 1600 de la Contraloría General de la República de 2008 y considerando el convenio bipartito celebrado previamente por la Subsecretaría de Hacienda representada por el subsecretario don Julio Ditborn Cortúa y la primera Iglesia Metodista Pentecostal RUT 65.047.709 representada por el señor don Eduardo Durán Castro, dicto el siguiente decreto. 1.
apruébase el siguiente convenio bipartito, celebrando entre la Subsecretaría de Hacienda, representada por el señor subsecretario don Julio Ditborn, y la primera Iglesia Metodista Pentecostal, representada por don Eduardo Durán Castro, cuyo texto se transcribe a continuación. Añade el documento. En Santiago, 29 de noviembre del 2012, entre la Subsecretaría de Hacienda, representada por el señor subsecretario Julio Ditborn, y ambos domiciliados en Teatinos tanto, y la primera Iglesia Metodista Pentecostal, representada por Eduardo Durán Castro, domiciliado en calle Obispo Umaña, número 139 de Estación Central, se ha acordado el siguiente convenio que fija la modalidad para que la institución beneficiaria por la subvención rinda, y esta palabra es clave, rinda según lo establecido en el presente convenio. 1. Ley de Presupuesto 20.557 de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. Glosa, comillas. Estos recursos se podrán otorgar solo a personas jurídicas del sector privado que no tengan ni persigan fines de lucro, previa celebración de convenios suscritos con la Subsecretaría de Hacienda, cuya vigencia no podrá exceder el año 2012. Se estaba acabando justamente el año 2012 cuando lo llaman a cambiar esta factura. Dichos convenios deberán especificar a lo menos las actividades a desarrollar durante el año 2012 por las instituciones beneficiarias que serán financiadas con estos recursos y los mecanismos de verificación del cumplimiento de los mismos. Antecedentes del proyecto. Se hace el oficio, se dicen las cosas que se van a realizar y al final de este texto, José, viene lo relevante. Dice, financiamiento del proyecto. El total del monto aprobado para la primera Iglesia Metodista Pentecostal corresponde a la suma de 30.283.440 pesos. Por favor, muéstrenos en la pantalla y el monto que sale en la factura que le hicieron corregir dice perfectamente 30.283.440 pesos. Vale decir, se hizo coincidir el monto del aporte estatal con la factura que convino acá el señor Quintana con el obispo Eduardo Durán. Claro. ¿Qué pasó? ¿Le pagaron o no le pagaron? No, no me pagaron. Y por lo visto, por el presupuesto oficial que le entrega el aporte del Estado, ellos recibieron los fondos del Estado por vía transacción el día 6 de diciembre del año 2012. Y a mí el 12 de diciembre del año 2012 me hacen pasar una segunda factura por un valor más elevado que era la factura anterior. Hablaron acá en el programa y efectivamente, un par de horas después, habló el obispo Durán también. Se ha pedido la renuncia del obispo Durán. Claro. Efectivamente, él dijo, voy a renunciar. Sin embargo, ahí estamos todavía en esta espera. Queremos revisar, tenemos parte también de estas declaraciones, porque parece que, fíjate que estaba, al parecer el obispo Durán habría estado viendo el programa de nosotros. Miren. En medio de la polémica que envuelve a la figura del obispo Durán, hemos llegado hasta esta dirección, el 148 de la calle Obispo Umaña, a pasos de la Catedral Jotaveche. Se espera que en los próximos minutos Eduardo Durán hable y enfrente todos los cuestionamientos que hay en su contra. Acompáñenos. Los micrófonos estaban preparados, el anuncio de que Durán hablaría generó expectación. La bomba evangélica de Jotaveche sigue en boca de todos con una tensión que crece. Por eso la llegada de Durán a enfrentar las cámaras se materializó puntualmente a las 13:30. Se lo vio tranquilo, sereno, pausado, como siempre elegante y bien vestido. Dijo que leería una declaración sin aceptar preguntas y lo primero fue anunciar algo que hace algunas semanas había rechazado. Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y su circuito. La renovación de la iglesia pasa por un cambio total, lo que necesariamente demanda la salida de todas sus autoridades, incluido este obispo. No buscamos una renovación cosmética, buscamos una renovación de verdad. En este sentido, no pueden aspirar a permanecer en el cargo las mismas personas que durante la última década estuvieron ejerciéndolo, sabiendo todos los problemas que hoy critican y de los cuales pretenden desmarcarse.
Si vamos a hacer una renovación, la haremos de verdad. No podemos fundar una nueva etapa de la Iglesia si lo hacemos bajo una mentira diciendo yo no sabía o yo no lo vi. Un espacio de reflexión de Durán, luego de semanas de cuestionamientos que tuvo también un mea culpa sobre las acusaciones de lavado de dinero, de adulterio y de enriquecimiento a través del diezmo. El obispo habló. Como Iglesia hemos vivido momentos de dolor, de cuestionamientos, de acusaciones y también de actos que tienen responsables con nombres y apellidos. Como obispo, como cristiano y como hombre, no estoy exento del error, del escrutinio o de la crítica. En ese sentido, asumo mi responsabilidad con el deber y el rigor que mi cargo exige. Igualmente, aspiro al perdón de mis hermanos y mi Iglesia, manifestando que nunca ha sido mi intención dañar nuestra fe. Amo a mi Iglesia, a nuestros hermanos y a su futuro. Muchas gracias. Ahora yo me retiro y queda... Obispo, ¿no quería aprovechar la instancia para responder algunas preguntas? Obispo. Prácticamente 10 minutos leyó una declaración del obispo, se retiró sin realizar preguntas tal como insistimos nosotros. Fue sacado, básicamente lo que él ha dicho es que acaba de haber una renovación total. Fue su abogado quien respondió las preguntas, las muchas que habían en torno al cuestionado obispo, uno que ha anunciado su renuncia, la que podría no ser definitiva, ya que no es indeclinable. Su propia renuncia te da la respuesta. Porque si él no considerara que hizo todo bien, te lo aseguro que no renuncia. Si él está diciendo que va a renunciar, te tiene que dejar más tranquilo que él está asumiendo su responsabilidad. Será la propia institucionalidad evangélica de JBH la que nombrará al nuevo alto mando, uno que espera limpie la casa. Con o sin Durán, esa pregunta aún no tiene respuesta. La vida privada de él es vida privada. Gracias.